Un ejercicio de selección de inversiones. Tenemos que decidir qué inversión es mejor, si el proyecto Socutodo o el proyecto Tome Tome, ¿no? Aquí tenemos los datos del proyecto Socutodo. Inversión inicial de 800.000 euros. Y luego tenemos flujos netos de caja anuales y constantes durante 10 años de 100.000 euros cada uno. Además se sabe que se recuperará en el año último, en el año 10, se van a recuperar 200.000 euros. ¿Vale? Y en cuanto al proyecto Tome Tome, exige una inversión inicial de 1,5 millones de euros y va a proporcionar un flujo neto de caja anual constante de 100.000 euros, ojo, de manera indefinida. Y bueno, como no lo hemos dado en clase, pues sí que os adelanto la fórmula del BAN cuando los flujos netos de caja son indefinidos, ¿vale? ¿Qué es lo que falta aquí? Aquí falta, bueno, vamos a tomar una decisión, por ejemplo, con respecto, utilizando el criterio BAN, pero ¿qué falta? La tasa de actualización. No nos la dan. Entonces, ¿cómo podemos tomar una decisión entre dos proyectos de inversión si no nos dan la tasa de actualización? ¿Qué podemos hacer? Podemos buscar lo que se llama intersección de Fisher, ¿vale? Sí que hemos visto en clase el gráfico del BAN, ¿verdad? Pues lo vamos a dibujar aquí. Vamos a dibujar el eje y nosotros siempre representamos en el eje de ordenadas el BAN y luego en el eje de abscisas representamos la tasa de actualización, ¿verdad? ¿Y sabéis cómo es la forma de la función del BAN? Que la hemos dibujado alguna vez. Es una curva decreciente. Vamos a ponerla. Aquí tenemos curvas. Bueno, creo que aquí. Por ejemplo, estamos hablando, vamos a poner así. Vale. Aquí tenemos el BAN. Imaginemos, vamos a suponer que este es el BAN del proyecto Socutodo. ¿Socutodo puede ser? Bueno, vamos a ver cuál sería. Aquí justamente, cuando la tasa de actualización es 0, normalmente el BAN es... No. Cuando la tasa de actualización es 0, normalmente el BAN... Estamos dividiendo... ¿Qué estamos dividiendo? Todos los flujos netos de caja entre 1. Entonces, el BAN simplemente es la diferencia entre la suma de flujo de caja y el desembolso inicial, ¿no? Vale, bueno. Supongamos que este es el BAN del proyecto Socutodo. Y tenemos un corte en ordenadas, que sería cuando la tasa de actualización es 0, y estaríamos hablando de 10 años a 100.000 euros, es 1 millón de euros, ¿no? 1 millón de euros más 200.000 euros que se recuperan en el último año, 1.200.000 menos los 800.000, 1.200.000 menos 800.000, estamos hablando de 400.000, ¿no? Aquí tendríamos el corte en ordenadas, 400.000. Y luego, conforme la tasa de actualización va siendo mayor, el BAN va siendo más pequeño. Y luego hay un punto, hay una tasa de actualización especial para la cual el BAN es cero. ¿Cómo se llama esa tasa? La TIR. Bien. Bueno, pues supongamos que este es el... Vamos a suponer que este es el BAN de Socutodo, ¿vale? Lo vamos a poner aquí. BAN del proyecto Socutodo. Vale. Y luego tenemos otro proyecto que es el Tome Tome, ¿no? Que además es curioso porque como es un proyecto que genera indefinidamente flujos de caja, flujos netos de caja, fijaros, ¿qué pasaría? ¿Llegaría a cortar con el eje de ordenadas? Cuando la K es 0, ¿qué pasa con esa función? Ya que habéis estudiado vosotros límites. ¿Qué pasa cuando la K es 0? ¿Qué pasa cuando la tasa de actualización se acerca a 0? ¿Qué le pasa al BAN?
¿A dónde se va? Al 1. ¿A dónde? A infinito. Se va a infinito. Luego tenés una asíntota vertical, ¿no? En k igual a 0. La función, ¿cómo vendría? Podemos intentar dibujarla. Vamos a ver. Voy a poner aquí otra curva. Esta, no. Esta. Por ejemplo, podríamos venir de aquí. Voy a poner otro color. No sabemos si esto va a ser posible, pero es la hipótesis con la que trabajamos. Vamos a ir a cositas. Bueno, si esto fuera así, ¿podríamos resolver el problema sin saber la tasa de actualización? Si fuera así, ¿cómo? ¿Qué harías? Porque yo esta representación la he hecho adrede, para que os deis cuenta de algo. Hay un punto especial. Bueno, hay 3 puntos especiales, ¿no? La TIR del socutodo, la TIR del tome-tome, pero hay otro punto. ¿Cuál es? Donde se corta. Claro, donde se cortan, ojito, justo ahí, ¿no? Vamos a cambiarle el tipo de línea. Vamos a poner en negro y se la vamos a poner más. Ahí, ese punto de ahí. Ahí hay una tasa de actualización determinada, ¿no? Y esa tasa de actualización nosotros le vamos a llamar F, intersección de Fisher. ¿Qué pasa a esa tasa de actualización exactamente? ¿Qué ocurre con esa tasa de actualización? ¿Cómo es el BAN de cada uno de los proyectos justo con esa tasa de actualización? ¿Cómo son los valores actuales netos? ¿Cómo son? Iguales. Ahí está el tema. Justo ahí está la cuestión. Que para esta tasa de actualización el BAN de cada proyecto, vamos a ver, BAN de Soku es igual al BAN de Tome. Son iguales. Y una pregunta, cuando no se da esa tasa, por ejemplo, si cogemos una tasa inferior a esa, ¿qué van en mayor? ¿Cuál? El tome-tome, ¿no? Si nosotros cogemos, oye, mira, vamos a calcular el BAN con una tasa inferior a la F, ¿no? Por ejemplo, una por aquí, ¿no? Tiras para arriba, cortas con el BAN de Socutodo, tienes un nivel, ¿no? Pero sigues proyectando hacia arriba, cortas con el BAN de Tome-tome. ¿Cuál es el BAN mayor? El tome-tome. Y si nosotros actualizamos con una tasa que esté a la derecha de la F, que no llegue a TIR esta, Socutodo. Entonces fíjate cómo ahí ya tenemos una herramienta para decidir. No me dan la tasa de actualización, pero si yo logro encontrar una intersección de Fisher, yo ya sé que a la izquierda voy a tener clara cuál va a ser la decisión. Si yo actualizo con tasas de actualización inferiores a la F, voy a elegir el proyecto tome-tome. Si actualizo con tasas de actualización, si utilizo tasas de coste de capital superiores a la F e inferiores a esta TIR, siempre voy a elegir Socutodo y luego, por supuesto, también aquí voy a elegir Socutodo. Entonces ahí yo ya tengo ese elemento de decisión. Ya se ha razonado. Yo creo que se entiende, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ahora ya, ¿cómo introducimos ahí los números y los cálculos? ¿Cómo podemos calcular esa F? Porque tenemos que hallar esa F.
Tenemos que hallar esa tasa de actualización. ¿Cómo se puede hallar esa tasa? ¿Qué pasa qué pasa con el van cuando utilizo esta f? ¿Cómo son? Hemos dicho que son iguales, ¿no? ¿Planteamos esa igualdad? Vamos a plantearla. Voy a coger el... Vamos a ver si estoy por aquí. Vamos a coger este van, que es el de tome, ¿no? Y lo vamos a igualar al otro van, ¿no? Que va a ser... Bueno, aquí tenemos que meter 10 flujos de caja, ¿no? ¿Sí o no? Vamos a ponerlo aquí con operadores, con este operador. Sumatorio desde i igual a 1 hasta 10, ¿no? Y aquí tendríamos... ¿Cuánto vale el flujo de caja? 100.000 euros, ¿no? Bueno, espérate, porque esto aquí tenemos que poner la fracción. Aquí tenemos que poner 100.000 y aquí tenemos que poner el 1 más f, que es la incógnita, elevado a ¿cuánto? A 10. Y que no se nos olvide el valor residual, más, aquí tendríamos que poner 200.000 y aquí tendríamos que poner 1 más f más f elevado a ¿qué? A 10. Pero este 10 está mal puesto aquí. Esto no puede ser elevado a 10. Esto es elevado ahí. ¿Cuánto cuesta el desembolso inicial del proyecto Soku? 800.000, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta el desembolso inicial del proyecto Tome? 1,5 millones. ¿Y cuántos flujos de caja me está dando? Constantes, indefinidos, de 100.000 euros. Y esta es la F. Pues así se plantea el problema. Ese es el planteamiento. Ahora bien, ¿lo podemos calcular? Con la calculadora que tenemos, no. Necesitaríamos una hoja de cálculo. Con esa no se puede. Necesitaríamos una hoja de cálculo o necesitaríamos algún tipo de otro cálculo por aproximación. Entonces, lo que yo quería que vosotros vierais o que me hicierais es esto, llegar hasta aquí, plantear el problema. Nada más. Hasta llegar aquí. Porque ahora sí que le vamos a dar aplicación en un próximo ejercicio donde ya vamos a ver un ejercicio que sí podréis calcular. ¿Vale? ¿Se entiende el planteamiento? No me dan la K. No hay problema. Voy a buscar una intersección de Fisher. Puede que la haya. Si la hay, oye, pues puedo tomar una decisión. Puede incluso que haya dos intersecciones. Imaginaros que en lugar de que los proyectos vayan así, pues imaginaros un van como este. Por ejemplo, un van que venga por aquí, corta primero, ¿veis? Y luego corta otra vez. Va a salir un poco así, ¿vale? Ahí tendríamos dos intersecciones de Fisher, una y dos, entonces tendrías tres zonas. Puede que no haya corte. Si no hay corte, imaginaros que tenemos un van que viene por aquí. Entonces, está claro, para cualquier tasa de actualización siempre es mejor este, porque siempre es más, porque es mayor.
que el anterior. Entonces, haya intersección de Fisher o no haya, yo siempre voy a tener una solución al problema. ¿Y cuál es el planteamiento? Igualar el van. Igualo el van de un proyecto, lo igualo al van del otro. La incógnita es la tasa de actualización y si yo puedo calcularla, si yo la puedo calcular, pues ya la tengo. Y a partir de ahí delimito las zonas y ya pongo el problema. ¿Vale? Tal y como plantea este problema, no se puede resolver. Nos ha servido para que lo entendamos. Ahora vamos a plantear, en el siguiente vídeo, vamos a plantear uno que sí podamos hacer. ¿Vale?